De raíces comunistas a éxito capitalista, la historia de Bill Browder. La historia de Bill Browder es una de cambio ideológico dramático y un viaje que lo llevó desde Estados Unidos hasta el corazón de la revolución capitalista de Rusia. Nacido en una familia con profundas raíces comunistas, Browder llegaría a ser uno de los capitalistas más exitosos en la Rusia postsoviética. El trasfondo familiar de Browder está impregnado de comunismo. Su abuelo, Earl Browder, fue el líder del Partido Comunista de América e incluso se postuló para presidente 2 veces bajo la bandera del partido. Este legado sin duda moldeó la vida temprana y la visión del mundo de Browder, pero sería un legado que finalmente rechazaría. La transformación de Browder de descendiente de una prominente familia comunista a capitalista no fue un proceso de la noche a la mañana. Fue influenciado por una variedad de factores, incluyendo su educación y experiencias tempranas en su carrera. Estudió economía en la Universidad de Chicago, un semillero de ideas de libre mercado, y más tarde trabajó para Boston Consulting Group y Salomon Brothers, donde estuvo expuesto al mundo de las finanzas de alto nivel. A principios de los años 90, tras la caída de la Unión Soviética, Browder tomó la audaz decisión de mudarse a Rusia. Vio tanto riesgos como oportunidades en la transición de Rusia de una economía comunista a una capitalista. El país estaba en un estado de flujo con sus vastos recursos disponibles para quien pudiera tomarlos. Browder creía que podía navegar este mercado complejo y a menudo caótico. En 1996, Browder estableció Hermitage Capital Management en Rusia. Montar una firma de inversión extranjera en Rusia no fue tarea fácil. El país todavía estaba lidiando con su nueva identidad capitalista, y la corrupción era desenfrenada. Pero Browder no se dejó disuadir. Creía en el potencial del mercado ruso y estaba dispuesto a enfrentar los desafíos que conllevaba. La apuesta de Browder dio sus frutos. Hermitage Capital Management se convirtió en el mayor inversor extranjero en Rusia, manejando miles de millones de dólares en activos. Este éxito validó la decisión de Browder de mudarse a Rusia y su habilidad para navegar el complejo mercado ruso. El viaje de Browder desde sus raíces comunistas hasta el éxito capitalista en Rusia es un testimonio de su determinación y capacidad de adaptación. También ofrece una perspectiva única sobre la transición económica y política de Rusia. La historia de Browder es un recordatorio de que incluso en los entornos más desafiantes, hay oportunidades para aquellos que están dispuestos a tomar riesgos y pensar de manera diferente. Punto 2. La expulsión de Browder de Rusia por exponer la corrupción. La travesía de Bill Browder en Rusia es un relato de 2 mitades. La primera es una historia de éxito sin precedentes. Browder, un empresario estadounidense, fundó Hermitage Capital Management en 1996, que rápidamente se convirtió en uno de los mayores inversores extranjeros en Rusia. Su estrategia de inversión era simple pero efectiva: invertía en compañías rusas subvaloradas, apostando por su potencial de crecimiento. Esta estrategia dio sus frutos generosamente, y la firma de Browder acumuló una riqueza significativa. Sin embargo, la historia de éxito de Browder tomó un giro dramático cuando decidió exponer la corrupción dentro de las compañías en las que había invertido. Descubrió que estas compañías estaban siendo saqueadas por sus propios gerentes en colusión con funcionarios gubernamentales. En lugar de hacer la vista gorda, Browder decidió denunciar, exponiendo la corrupción y desatando un gran escándalo. Las acciones de Browder tuvieron un profundo impacto en el ambiente de negocios en Rusia. Sus revelaciones llevaron a una represión contra la corrupción, con varios individuos de alto perfil siendo responsabilizados por sus acciones. Sin embargo, esto no fue bien recibido por los funcionarios corruptos que se habían beneficiado del status quo. En represalia, Browder fue expulsado de Rusia en 2005. Su visa fue revocada y fue declarado una amenaza para la seguridad nacional. Este fue un claro mensaje para otros inversores extranjeros: desafiar la corrupción en Rusia podría tener consecuencias severas. La represalia no se detuvo ahí. En 2007, las oficinas de Browder en Moscú fueron allanadas y sus compañías fueron incautadas. Estas acciones fueron llevadas a cabo por funcionarios corruptos que estaban decididos a silenciar a Browder y proteger sus ganancias ilícitas. El impacto en las inversiones de Browder y su firma fue devastador.
Las experiencias de Browder resaltan la profundidad de la corrupción en Rusia. Su historia es un severo recordatorio de los desafíos que enfrentan los individuos que intentan exponer y combatir la corrupción, particularmente en países donde la corrupción está profundamente arraigada. En conclusión, la travesía de Browder desde inversor exitoso hasta denunciante de la corrupción es un testimonio de los riesgos involucrados en desafiar la corrupción. A pesar de los costos personales y profesionales, Browder eligió enfrentarse a la corrupción, demostrando la importancia de la integridad en los negocios. Su historia sirve como un poderoso recordatorio de que enfrentarse a la corrupción no es solo un deber moral, sino también un paso necesario hacia la creación de una sociedad justa y equitativa. Punto 3. La lucha de Browder por la justicia, la historia de la ley Magnitsky. En el corazón de Moscú, un hombre llamado Sergei Magnitsky fue arrestado. ¿Su delito? Descubrir un esquema masivo de fraude fiscal que implicaba a altos funcionarios del gobierno ruso. Magnitsky, abogado y auditor, trabajaba para la firma de inversión de Bill Browder, Hermitage Capital Management, cuando se topó con esta corrupción. Su posterior arresto, tortura y muerte en la cárcel provocarían un clamor global y pondrían a Browder en el camino de buscar justicia. El arresto de Magnitsky fue un escalofriante ejemplo de hasta dónde llegaría el gobierno ruso para silenciar a aquellos que se atrevieran a exponer su corrupción. A pesar de las duras condiciones y el trato brutal que enfrentó en la cárcel, Magnitsky se negó a retractarse de sus acusaciones. Su integridad y compromiso con la verdad permanecieron inquebrantables, incluso cuando su salud se deterioraba y se le negaba tratamiento médico. Su trágica muerte en 2009 fue un severo recordatorio del costo humano de la corrupción. El fraude fiscal que Magnitsky descubrió era asombroso en su escala. Involucraba un fraude de reembolso de impuestos de $230 millones reclamado fraudulentamente por funcionarios corruptos. Esto no era solo un crimen contra la compañía de Browder, era un crimen contra el pueblo ruso, que fue robado de fondos que podrían haberse utilizado para servicios públicos. La profundidad de la corrupción dentro del gobierno ruso quedó expuesta para que todos la vieran. Browder quedó devastado por la muerte de Magnitsky, pero resuelto a buscar justicia. Se embarcó en una campaña incansable para responsabilizar a los funcionarios corruptos, enfrentando numerosos desafíos en el camino. A pesar de las amenazas e intimidaciones, Browder se negó a retroceder. Su valentía y tenacidad fueron un testimonio de su compromiso con la justicia y su lealtad a su amigo. Esta implacable búsqueda de justicia culminó en la ley Magnitsky. Nombrada en honor a Sergei Magnitsky, la ley impone prohibiciones de visa y congelación de activos a los abusadores de derechos humanos en Rusia. Browder jugó un papel crucial en su aprobación, haciendo lobby incansablemente para su adopción. La ley Magnitsky no es solo una herramienta para responsabilizar a los abusadores de derechos humanos, también es un homenaje al sacrificio de Magnitsky y un testimonio del poder de la acción individual. La lucha de Browder por la justicia y el impacto de la ley Magnitsky son un poderoso recordatorio del potencial de la acción individual para efectuar un cambio sistémico. La historia de Browder es un testimonio de la importancia de defender la justicia, incluso frente a grandes adversidades. Es una historia de coraje, tenacidad y un compromiso inquebrantable con la verdad. Y es una historia que sigue resonando hoy en día, mientras luchamos con los desafíos continuos de la corrupción y los abusos de los derechos humanos en todo el mundo. Punto 4. La lucha de Browder por los derechos humanos globales, el impacto de la ley Magnitsky. En el corazón de Moscú, un abogado llamado Sergei Magnitsky fue brutalmente torturado y asesinado en una prisión rusa. ¿Su delito? Descubrir un enorme esquema de fraude fiscal que involucraba a altos funcionarios rusos. Sin embargo, este trágico evento no fue solo otra víctima en el mundo de la corrupción. Encendió una campaña global de derechos humanos, liderada por un hombre, Bill Browder, quien convirtió su tragedia personal en una lucha por la justicia. La ley Magnitsky, nombrada así por Sergei, nació de esta tragedia. Es una ley estadounidense que impone sanciones a los abusadores de derechos humanos en todo el mundo, congelando sus activos y prohibiéndoles la entrada a Estados Unidos. Es una herramienta poderosa, un arma de justicia, que apunta a aquellos que creen que pueden actuar con impunidad. Pero ¿cómo llegó a existir esta ley?
Aquí entra Bill Browder, un empresario exitoso que era jefe y amigo de Sergey. Cuando Sergey fue asesinado, Browder quedó devastado. Pero en lugar de retirarse en su dolor, canalizó su sufrimiento en acción. Se convirtió en un defensor incansable de la ley Magnitsky, haciendo lobby incansablemente en Washington D.C. y enfrentando amenazas e intimidaciones de aquellos que querían silenciarlo. La defensa de Browder no se detuvo en las fronteras de Estados Unidos, impulsó la expansión de la ley Magnitsky a otros países, convirtiéndola en una iniciativa global. Hoy, la ley Magnitsky ha sido adoptada por varios países, incluyendo Canadá, el Reino Unido y la UE, creando una red global de rendición de cuentas para los abusadores de derechos humanos. El impacto de la ley Magnitsky es profundo. Envía un mensaje claro a los abusadores de derechos humanos: no importa quién seas o dónde estés, serás responsabilizado por tus acciones. Es un paso significativo en la lucha global por los derechos humanos, un faro de esperanza para aquellos que han sido silenciados y oprimidos. La lucha de Browder por la justicia es un testimonio de su determinación y compromiso. Transformó su tragedia personal en una campaña global por los derechos humanos, demostrando que una persona puede marcar la diferencia. Su legado es la ley Magnitsky, una herramienta poderosa que continúa responsabilizando a los abusadores de derechos humanos. Las implicaciones futuras de la lucha de Browder y la ley Magnitsky son significativas. A medida que más países adoptan la ley, la red de rendición de cuentas se expande, creando un disuasivo global para los abusos de derechos humanos. Es una lucha que continúa, una lucha que Browder todavía lidera. En conclusión, la ley Magnitsky y el papel de Browder en su creación y expansión son un testimonio del poder de la tragedia personal transformada en una campaña global por la justicia. Es un recordatorio de que incluso frente a una pérdida inimaginable, tenemos el poder de luchar por la justicia y marcar la diferencia en el mundo.